Ok, continuando con los verbos, entonces vamos a continuar con el verbo to have, ¿sí? Es el verbo haber o el verbo tener. Normalmente se trabaja con la idea de tener. Y en la forma del presente afirmativo, que sigue siendo la estructura sujeto, verbo, complemento, vamos a encontrar la misma idea de que alguien hace algo. Alguien es el sujeto, lo que hace es el verbo y el algo que hace es el complemento. Con el verbo to have tenemos que hay dos formas. Hay la forma have y has. La forma have se utiliza para yo, I have, ¿sí? Y se utiliza para tú, you have. Recuerden que con you también trabaja igual que las formas we, nosotros, y las formas they, ellos. Y con los sujetos she, he e it, la forma cambia a has, por una regla que dice que hay que ponerle una S al verbo en tercera persona. Entonces sería I have, you have, she has, he has, it has. Si uno recuerda eso, no habría problema. Entonces, ¿cómo se arman las oraciones? En el mismo orden, primero el sujeto, I, luego el verbo have, y luego cualquier complemento. Yo puedo tener, por ejemplo, un hermano, o puedo tener un carro, o puedo tener un perro. I have a brother, I have a car, I have a dog. Pero también puedo tener cosas que no sean materiales, como por ejemplo, I have a problem, ¿sí? Tengo un problema. O puedo tener cosas en plural. I have bad memories, tengo malos recuerdos. Entonces, I have. Con la persona you funciona igual. You have. También con we have. Y con they have. I have a brother. Y aquí lo mismo. You have a brother. You have a car. You have a dog. You have a problem. You have bad memories. El cambio ocurre entonces cuando queremos trabajar con he, she o it. Porque el have se vuelve has. No se dice she have, sino she has a brother. She has a car, she has a dog, she has a problem, she has bad memories. Entonces, lo que hay que recordar es que es I have, you have, we have, they have, pero she has, he has, it has. Ok, continuando con el verbo to have, el verbo tener o haber, entonces ya habíamos visto que tenía dos formas. I have, you have, pero para he, she, it era has. Entonces ahora la forma negativa va a consistir en lo siguiente, que entre el sujeto y el verbo vamos a introducir dos formas de negación. Una para yo y para tú, que sería I don't have, you don't have, entonces quedaría I don't have a brother, I don't have a car, I don't have a dog. Y por acá, you don't have a brother, you don't have a car. ¿Sí? Entonces, la negación, a diferencia del verbo to be, se mete antes, lo pueden ver, del verbo. Queda entre el sujeto y el verbo. La negación del verbo to be, si recuerdan, la poníamos después del verbo. Uno decía I am y luego decía I am not. Aquí son dos formas de negación y se ponen antes del verbo y no después. Entonces, I don't, you don't have. ¿Sí? Esta es la negación. Pero con she, he e it también se va a poner una forma negativa entre el sujeto y el verbo, pero ahora la forma va a ser doesn't. Entonces uno dice she doesn't have, he doesn't have, it doesn't have. Y la forma negativa sería she doesn't have a brother, she doesn't have a car, she doesn't have a dog. Entonces hay dos formas de negación en el presente simple para el verbo to have, que sería la forma I don't have, you don't have, y la forma she doesn't have. Y recuerde que la negación se pone en este caso entre el sujeto y el verbo y no después del verbo como se hacía con el verbo to be. Bueno, para terminar entonces vamos a hacer el presente simple interrogativo. ¿Sí? Entonces, para el verbo to have, para el verbo tener o haber. Entonces, simplemente la pregunta se hace teniendo en cuenta la negación. Resulta que el don't y el doesn't son simplemente las formas contraídas de las formas do not. Don't es lo mismo que do not.
Y la forma doesn't es lo mismo que la forma contraída does not. Es decir, que en el don't usted va a ver un do y en el doesn't usted va a ver un does. ¿Sí? Teniendo en cuenta esa condición, las preguntas para el verbo to have y de hecho para todos los otros verbos distintos a to be y a los verbos distintos a los modales como can, como should, como must, que son los verbos poder, deber, parten de ahí. Los que hacen la negación con don't, es decir, I, you, we y they, van a trabajar una forma de pregunta que empieza por el do, es decir, los que trabajan con do van a empezar la pregunta por do. Entonces, la pregunta va a ser do I, do you, do we y do they. Y luego el verbo correspondiente, que en este caso es I have, you have. Entonces la pregunta sería do I have, do you have, do we have, do they have. Y obviamente ponemos la marca de pregunta. ¿Sí? Pero la pregunta empieza aquí en la forma do I y en la forma do you. Recuerda que usamos do porque en la negación don't está el do. Y en el otro caso vamos a usar does porque la forma es does. Entonces, do I, do you, pero cuando trabajen con she, la forma va a ser does. Entonces, tomamos la forma does. Aquí está la forma does. Y la pregunta para ella sería does she have, does he have, does it have. El verbo queda igual, no se le hace ningún cambio. Entonces, aquí estaríamos preguntando, yo tengo un hermano, tú tienes un carro, ella tiene un problema. Do I have a brother? Do you have a car? Does she have a problem? Y este orden, esta estructura do I, do you, marca la pregunta. Y si quisiéramos hacer preguntas más interesantes como ¿qué tiene ella o qué tengo yo? ¿Por qué tengo yo? ¿O dónde tengo yo? Simplemente empezaríamos la pregunta por el WH. What do I? What do you? What do we o what do they? Why do I? Why do you? O where do I? Where do you? Pero si fuera con ella sería where does she? Why does she? Why does she? El verbo queda igual y el complemento igual.